Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. Nuevos enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil. Un muerto y 2 heridos en la cárcel de Ecuador. Los enfrentamientos ocurrieron en Guayas, un complejo penitenciario que incluye 4 prisiones en las que hay 13.000 reos. Brasil. Lula le pidió a Bolsonaro que acepte el resultado si es derrotado. El líder de los partidos de los trabajadores le exigió a Bolsonaro tener sensatez para reconocer el resultado y que no cuestione la transparencia del voto. Perú. Liberan a la cuñada de Pedro Castillo. La justicia dispuso la excarcelación de Jennifer Paredes, encarcelada desde hace casi 2 meses. Ecuador. Nuevos enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil. Un muerto y 2 heridos en nuevos choques en una cárcel de Ecuador. Los enfrentamientos entre internos ocurrieron en la cárcel Guayas 1, que forma parte de un gran complejo penitenciario que incluye otras 4 prisiones en las que hay 13.000 reos. Guayaquil fue el escenario de una reciente revuelta que dejó 13 fallecidos en esa misma cárcel. Previamente, se reportó que se ha atendido a 3 personas privadas de la libertad heridas, quienes han sido trasladadas a casas de salud del puerto guayaquileño. Además, la policía activó medidas disuasivas y de control dentro y fuera de la prisión, para lo que cuenta con el apoyo de militares y evacuó al personal administrativo. Elecciones en Brasil. Lula le pidió a Bolsonaro tener sensatez para reconocer el resultado. El líder del Partido de los Trabajadores le exigió al presidente de Brasil que acepte la derrota sin cuestionar la transparencia del voto. De cara al balotaje en Brasil, el expresidente y candidato presidencial opositor desafió al actual mandatario a que lo llame por teléfono para reconocer la derrota. El líder del Partido de los Trabajadores, que ganó la primera vuelta por 48.4% a 43.3%, afirmó que el balotaje del domingo es una votación entre la democracia y el neofascismo, por lo cual es urgente restablecer la normalidad en Brasil. En conferencia de prensa, Lula definió imponer una agenda económica en la última semana antes de las elecciones y sostuvo que Bolsonaro miente sobre las dudas contra el sistema electoral. É que essa eleição não é entre 2 partidos políticos, não é entre 2 seres humanos. Essa eleição é uma eleição que vai definir se a gente quer viver num regime democrático ou se a gente quer viver numa barbárie ou num neofascismo. É isso que está em jogo. Eu espero que eu ganhando as eleições, ele tenha 1 minuto de sensatez, pega o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição. Perú. La Corte ordenó liberar a la cuñada del presidente Castillo. La justicia dispuso la excarcelación de Jennifer Paredes, encarcelada desde hace casi 2 meses, mientras es investigada por su presunta participación en un clan criminal para lavar activos a la que también pertenecían el mandatario y la primera dama. La sala de apelaciones añadió que Paredes tendrá restricciones, incluidas no ausentarse de su domicilio, ir cada mes a un juzgado a registrar su huella digital y asistir a los próximos llamados de los fiscales o jueces. Además, los jueces también ordenaron a Paredes que indique cuál será su residencia. Paredes fue detenida el 10 de agosto tras entregarse a la justicia, un día después de que la policía fracasó en su intento de detenerla en el Palacio Presidencial, donde la buscó incluso debajo de la cama del mandatario, según un acta de allanamiento. Por su parte, el mandatario no se ha pronunciado al momento. Siguen las lluvias en Venezuela.
con nuevos destrozos e inundaciones en Miranda y Aragua. La intensa temporada de lluvias en el país caribeño ha dejado decenas de muertos, cientos de heridos y miles de personas damnificadas. Los fallecidos a causa de un deslave en la ciudad de Maracay, capital del estado venezolano de Aragua, subieron a 4, uno más que en el último reporte del pasado 17 de octubre, informó este lunes el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Además, producto de las lluvias, se desbordaron quebradas y algunos ríos aumentaron sus cauces, lo que ha dejado al menos 79 muertos en los últimos 2 meses, 54 de ellos en la localidad de Tejerías, a 70 kilómetros de Caracas, donde se produjo un deslave hace poco más de 2 semanas. Cerca de 500.000 de migrantes venezolanos quedaron varados en Panamá por la nueva orden de Estados Unidos de expulsar a las personas de Venezuela que lleguen ilegalmente a su frontera. Los migrantes que atravesaron la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia, permanecen en una bodega habilitada como albergue donde son atendidos por autoridades de Panamá y Venezuela mientras esperan para regresar a su país por avión. Todos la estamos pasando mal, pero como yo, mira, con 2 niños, mi esposa, yo, son 4 pasajes a $280. ¿Quién va a poder pagarle eso, hermano? Casi mil y pico de dólares. Yo no puedo pagarle eso. A mí me falta un pasaje para la niña. Estoy esperando, entonces nos quiere mandar para Chiringuí y allá tratan muy mal a las personas, a dormir en el monte, no le dan comida. Es más, los guardias son groseros, allá le dicen a los niños, callen esos niños. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para allá? También llegan otros venezolanos radicados en Panamá para brindarles alimentos. Las condiciones sí, quisiéramos que fueran las mejores. En mi caso lo puedo decir porque he llegado para observar cómo está el manejo, cómo se está dando la situación, y estamos aquí para ayudar a la coordinación entre las instituciones. Está al tanto de esta situación el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, y brindándole el apoyo a la Autoridad de Migración. Washington cerró la puerta el 13 de octubre a los migrantes de Venezuela que hayan atravesado ilegalmente Panamá y México y solo aceptará a 24.000 con permiso previo que lleguen por avión y que tengan un patrocinador en suelo estadounidense. De acuerdo con datos del gobierno panameño, entre enero y la semana pasada habían llegado a su territorio en tránsito desde la selva unos 184.400 migrantes irregulares. De ellos, cerca de 134.000 eran venezolanos. Era el mundo de esto. Bolivia. Luis Arce alerta sobre una nueva aventura golpista. El presidente de Bolivia ha denunciado desde Cochabamba que la derecha se ha embarcado en una nueva aventura golpista, como sucedió en 2019 con el actual paro cívico impulsado en la provincia de Santa Cruz. Si tenemos organizaciones sociales fuertes, unidas, el gobierno nacional es fuerte y estamos esperanzados, seguros, que una vez más nuestra Federación de Campesinos de Cochabamba saldrá unificada, ha destacado Arce. Además, Arce destacó la resistencia durante el gobierno de facto de Yanín Áñez y pidió las mismas fuerzas con las que se lucharon durante ese periodo. Este martes se cumplen 4 días de paro indefinido impulsado por el Comité Cívico de Santa Cruz, controlado por la oposición, para exigir la realización de un censo en 2023. En el primer día del paro, murió en circunstancias violentas un trabajador que intentaba levantar uno de los bloqueos en la frontera con Brasil. Ecuador. Buscan a 3 mineros atrapados en una mina tras una avalancha. Los 3 trabajadores de Zaruma, al sur del país, estarían a 1.300 metros de profundidad. El rescate podría extenderse por 20 días. Los equipos de rescate aún no han logrado contactarlos, pero realizan actividades de búsqueda para encontrarlos con vida.
Las autoridades informaron que la avalancha sucedió durante la madrugada del 22 de octubre, pero recién la noche del domingo la noticia se conoció a escala nacional. Aunque la alerta sobre los mineros atrapados se registró oficialmente la mañana del viernes, los familiares de los trabajadores aseguran que estos ya estaban desaparecidos desde el día anterior. Los mineros que esperan ser rescatados son Herman Iván Ordóñez Ortiz, Wilmer Efraín Romero Ortega y Carlos Miguel Torres Jaramillo. La gobernadora Mirta Aristeguieta, que lidera el Comité de Seguridad Provincial, dispuso que se active de manera inmediata el grupo de trabajo GT3 para la coordinación de las acciones de respuesta de búsqueda y rescate de las víctimas y apoyo a sus familiares. Nicaragua e Irán acuerdan intercambiar información. Las ciudades portuarias de Corinto, en Nicaragua, y de Bandar Abbas, en la República Islámica de Irán, firmaron este lunes un memorándum de entendimiento que, entre otras cosas, incluye un acuerdo de intercambio de información. Según el objetivo nicaragüense, las ciudades hermanadas acordaron fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio de información y experiencias en temas de educación, medio ambiente, transporte, economía, emprendimiento, cultura, deporte y urbanismo. Según Managua, Bandar Abbas es la ciudad portuaria más importante de Irán y ocupa una posición comercial estratégica en el estrecho de Hormuz. Wall Street comenzó con sólidas ganancias y mantiene la racha positiva. La Bolsa de Valores de Nueva York está expectante antes de que la empresa matriz de Google, junto con la de Facebook, Amazon y Apple, presenten sus resultados financieros. Las acciones se deshicieron de unos momentos iniciales de inestabilidad y terminaron al alza antes de la intensa semana de resultados de las grandes empresas tecnológicas. El índice más representativo subió un 1.2%. Los mercados de Europa ganaron terreno y los bonos del Estado del Reino Unido subieron cuando el jefe del Tesoro, Rishi Sunak, se aseguró ser el primer ministro en sustitución de Liz Truss. Estados Unidos acusó el lunes a China de interferir su sistema judicial al anunciar imputaciones contra 13 ciudadanos chinos que supuestamente trabajaban para agencias de espionaje de Pekín. El gobierno de China buscó interferir con los derechos y libertades de las personas en los Estados Unidos y socavar el sistema judicial que protege esos derechos. No lo consiguieron. El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de ninguna potencia extranjera de socavar el Estado de Derecho en el que se basa nuestra democracia. Continuaremos protegiendo ferozmente los derechos garantizados a todos en nuestro país y defenderemos la integridad de nuestras instituciones. Las autoridades detallaron 3 casos. En el primero, 7 personas presuntamente empleadas de las agencias de inteligencia chinas intentaron obligar a un residente estadounidense a regresar a China. 2 personas fueron arrestadas y los demás siguen prófugos. En el segundo caso, 2 presuntos agentes de inteligencia chinos fueron acusados de intentar obstruir una demanda estadounidense contra una empresa de telecomunicaciones china. Los demandados creían que habían reclutado al empleado estadounidense como activo, pero de hecho, el individuo que reclutaron era en realidad un agente doble que trabajaba en nombre del FBI. Como alega la demanda, los acusados pagaron un soborno al agente doble para obtener información no pública, incluidos archivos de la oficina del fiscal federal en el Distrito Este. No se especificó el nombre de la empresa involucrada, pero los detalles mencionados sugieren que el caso se refiere a Huawei. El tercer caso involucra a miembros de la inteligencia china, que se hicieron pasar por académicos para reclutar agentes en Estados Unidos. Rusia aceleró su arremetida contra instalaciones eléctricas en Ucrania y bombardeó 51 centros generadores este mes. El responsable del Ministerio Público de Kiev dijo que Moscú tiene como objetivo con sus ataques la infraestructura crítica del país. Desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero, Rusia ha lanzado 85 ataques contra instalaciones eléctricas ucranianas,
51 de los cuales se han registrado solo en el mes de octubre, según el fiscal general de Ucrania. Esto es terrorismo y un crimen de guerra, ha afirmado. La mayor cantidad de impactos en instalaciones de infraestructura crítica se infligieron en las provincias de Dnipro, Lviv, Kharkiv y Kiev. Rusia denunció el lunes que Ucrania entró en la fase final de fabricación de una bomba radiactiva. Según el responsable en el ejército ruso de las radiaciones, productos químicos y biológicos, 2 organizaciones ucranianas tienen instrucciones específicas para crear la denominada bomba sucia, es decir, una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos destinados a ser diseminados en forma de polvo durante la explosión. El Ministerio de Defensa ruso tiene información sobre los planes del régimen ucraniano de organizar una provocación que incluya la explosión de una llamada bomba sucia o un arma nuclear de baja energía. El objetivo de la provocación es culpar a Rusia del uso de armas de destrucción masiva en Ucrania y por tanto lanzar una potente campaña antirrusa que socave la credibilidad de Moscú. La afirmación se produce al día siguiente de unas llamadas entre el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y sus homólogos de varios países de la OTAN, en las que expresó sus preocupaciones por el posible uso por Ucrania de una bomba sucia en su propio suelo. Las acusaciones de Moscú fueron rechazadas de inmediato por Kiev, que invitó a los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a visitar sus instalaciones. Si Rusia llama y dice que Ucrania supuestamente está preparando algo, eso significa una cosa. Rusia ya ha preparado todo esto. Creo que ahora el mundo debe reaccionar con la mayor dureza posible. Estados Unidos, Reino Unido y Francia emitieron una declaración conjunta el domingo para rechazar la versión de Rusia, a la que definen como claramente falsa. Los ucranianos y los occidentales sospechan que Rusia podría estar preparándose para detonar ella misma una bomba sucia y acusar a Ucrania para justificar a continuación una escalada militar con un arma nuclear táctica como represalia. El gobierno de Zelensky anunció que expulsó a fuerzas rusas de varias localidades en el noreste del país. Las fuerzas del país europeo realizan una férrea contraofensiva que les han permitido recuperar miles de kilómetros de territorio en septiembre. Las localidades recuperadas fueron las de Kamarhinivka, Myasovivka y Nevske, en la región de Lugansk, y Novadov, en la región de Donetsk, afirmó el ejército ucraniano en un comunicado. Mientras tanto, las autoridades ucranianas trataban el lunes de calmar el temor entre la población después de que se supo que Rusia ha utilizado drones iraníes para llevar a cabo ataques, señalando el creciente éxito en derribar las pequeñas aeronaves. Al mismo tiempo, las conversaciones sobre un ataque con una bomba sucia han añadido otra dimensión preocupante al conflicto que entra en su 9º mes. Por otra parte, un ataque ruso en Bakhmut causó al menos 7 muertos, según las autoridades locales. La Agencia Nuclear de la ONU mandará expertos al país invadido para descartar el uso de bombas sucias. En ese marco, Occidente advierte de que Rusia prepara una escalada bélica con el pretexto de que Kiev va a usar ese armamento. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha abierto este martes la conferencia de expertos para la reconstrucción de Ucrania que se celebra en Berlín. El objetivo de la cumbre, según Scholz, es crear un nuevo plan Marshall para reconstruir Ucrania, pero también debatir sobre estrategias de apoyo a largo plazo. El canciller ha remarcado el apoyo de la comunidad internacional a Kiev hasta que sea necesario. Los últimos ataques indiscriminados perpetrados por Rusia constituyen un nuevo punto bajo en la guerra de Moscú. El Papa Francisco se reunió con Emmanuel Macron en el Vaticano.
El presidente francés llegó a Roma el domingo para participar en el encuentro internacional que organiza la Comunidad de Sant'Egidio. También mantuvo un encuentro con la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El encuentro se extendió durante casi una hora, desde las 10:25 hasta las 11:20, y donde la paz en Europa fue el principal tema de conversación. Allí Macron instó a no dejar que la paz sea capturada por el poder ruso y pidió a las religiones que sean la resistencia. El Papa le obsequió al presidente francés una medalla de bronce enmarcada en mármol que representa a San Pedro y la columnata del arquitecto barroco Gian Lorenzo Bernini. Se trata de la medalla que acuñó en 1657 el Papa Alejandro VII tras colocar la primera piedra del brazo izquierdo de la columnata de la Plaza de San Pedro. La Unión Europea sigue plenamente comprometida en concretar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, pero debe alcanzarse antes de que otros actores intervengan. Así lo afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el lunes en Montevideo. Sí, la Unión Europea sigue plenamente comprometida con la firma y ratificación de este acuerdo, pensando en otros grandes actores económicos que ya están teniendo un gran papel en el desarrollo económico de Uruguay, no los quiero mencionar, pero todo el mundo sabe de qué estoy hablando, y que bueno, los vacíos se llenan en política. Y creo que está en el interés de los europeos demostrar una mayor voluntad de conseguir que ese acuerdo llegue finalmente a buen fin. Uruguay, socio del Mercosur, junto a Argentina, Brasil y Paraguay, negocia un tratado de libre comercio con China a pesar de la oposición de Buenos Aires y Asunción, en una decisión que ha tensado la interna del bloque sudamericano fundado en 1991. Borrell dijo que con España en la presidencia de la Unión Europea, el 2023 será el momento para que luego de muchos años de estar casi ultimado, el acuerdo finalmente se concrete. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se viene negociando trabajosamente hace décadas y registra magros avances desde 2019. El proyecto ha encontrado numerosas reticencias a lo largo del tiempo, desde cuestiones de protección comercial hasta últimamente ambientales, con choques entre Brasil y Francia por la conservación de la Amazonía. Bolivia. Organizaciones sociales e indígenas anuncian un plazo de 48 horas a grupos opositores para que depongan los bloqueos. Rolando Borda, ejecutivo de la Central Obrera Departamental Cruceña, insistió en que los técnicos del Comité Interinstitucional Cruceño y del Instituto Nacional de Estadística deben trabajar en el tema censal y que también se convoque a la participación de las organizaciones sociales. Borda llamó a la reflexión al gobernador Luis Fernando Camacho para que acceda al diálogo con el gobierno y evite la confrontación con el paro. No queremos sangre, no queremos muertos, exigimos el derecho al trabajo, recalcó. En relación con esta situación, anunciaron que si no se cumplen sus exigencias, transcurridos los días, impondrán un bloqueo a toda Santa Cruz y tomarán empresas de las élites cruceñas para que el paro afecte verdaderamente a todos los sectores. La economía de China creció 3,9% interanual en el tercer trimestre de 2022. Así lo revelaron el lunes los datos oficiales. China aplazó la divulgación de las cifras del Producto Interno Bruto 6 días, que se hizo un día después de la reelección de Xi Jinping al frente del Partido Comunista. Según analistas, la segunda economía mundial no debe poner únicamente el acento en su Producto Interno Bruto, sino en la innovación, para alcanzar un desarrollo de alta calidad. Un grupo de 2 expertos consultados por la France Press apostaba de media por un crecimiento de 2,5% interanual entre julio y septiembre, afectado por la política de cero COVID del Ejecutivo chino. Al contrario que otros países que han optado por convivir con el virus y eliminar las restricciones, China continúa implementando una política sanitaria inflexible contra el coronavirus.
Muchos economistas consideran que China tendrá dificultades en alcanzar su meta de crecimiento económico de 5,5% para 2022. El Fondo Monetario Internacional rebajó a 3,2% su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto chino en 2022, la más baja desde 1976, salvo en 2020, marcado por la pandemia. Continúa la alerta amarilla en Ecuador por el volcán Cotopaxi. La última gran erupción del Cotopaxi sucedió en 1887. Ahora las autoridades declararon la alerta amarilla para incrementar la vigilancia. El volcán Cotopaxi, ubicado a 60 kilómetros al sureste de Quito, es vigilado luego de que presentara signos de retomar su actividad. Desde el pasado viernes, el volcán volvió a dar señales de actividad con registros de un temor leve por la emisión de gases, vapor de agua y poca ceniza, que ha hecho recordar su reactivación en 2015. En ese entonces, el coloso expulsó grandes bocanadas de gases, vapor de agua y ceniza durante varias semanas, pero luego disminuyó su actividad. A partir de la reactivación del 2015, el Cotopaxi es uno de los volcanes más vigilados del Ecuador. Este volcán es considerado uno de los más 15 peligrosos del mundo. La amenaza radica en el extenso glaciar que lo cubre y que puede derretirse, lo que afectaría a las poblaciones que se asientan cerca del volcán. El gobierno de Joe Biden endurece las sanciones contra Nicaragua. Estados Unidos está aumentando drásticamente la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibir a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, creando la posibilidad de imponer restricciones comerciales y retirándole las visas a unos 500 allegados del gobierno. Las acciones se dan con el objetivo de castigar al ex líder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia. Sanciones previas han ido contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y contra familiares y allegados cercanos, pero en ninguna medida ha afectado el poder del mandatario, cuyo objetivo más reciente ha sido la Iglesia Católica. El Salvador denuncian que los detenidos durante el estado de excepción de Nayib Bukele están muriendo en la cárcel. Según una red de organismos no gubernamentales que intenta rastrearlos, por lo menos 80 arrestados durante el estado de excepción han muerto sin que se les haya declarado culpables. Desde marzo pasado, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en el Congreso emprendieron una guerra contra las pandillas y suspendieron los derechos constitucionales de la población. Los más de 55.000 detenidos han abarrotado el sistema de justicia, ya de por sí saturado. Los acusados prácticamente no tienen esperanza de que los jueces atiendan su caso de manera individual, pues celebran audiencias de hasta 300 acusados a la vez, y los abogados de oficio están inundados con pilas de casos. El gobierno no ha dado cifras y ha negado a estos organismos las solicitudes de información pública sobre las muertes. Las autoridades dicen que la información solo será pública dentro de 7 años. Defensores del pueblo de Colombia y Ecuador se reunieron en la frontera para evaluar el aumento de flujo migratorio. Según los datos del Ministerio del Interior del vecino país, solo en agosto de este año, 12.252 ecuatorianos abandonaron el país a través de la frontera con Colombia. El funcionario colombiano considera urgente revisar una eventual migración masiva de ciudadanos de origen ecuatoriano hacia Estados Unidos y lo que ello implicaría en su paso por la región del Tapón del Darién, dado los riesgos relacionados con la dureza de la selva y con las organizaciones criminales que tienen presencia en esa región del país. Asimismo, se prevé un aumento significativo de migrantes de origen ecuatoriano que estarían llegando a Antioquia y Chocó para atravesar la selva con destino hacia Panamá y el norte del continente. Una situación que podría modificar nuevamente la dinámica migratoria por esta región, que a lo largo de este año
ha sido de ciudadanos venezolanos en su mayoría. Durante la jornada también se realizó la presentación del documento complementario al informe de pueblos indígenas en frontera, donde se presentó la propuesta de iniciativa legislativa para la garantía de binacionalidad a los pueblos étnicos de frontera. El objetivo de este encuentro entre las Defensorías del Pueblo de Ecuador y Colombia es generar acciones de articulación institucional para la prevención, protección y defensa de los derechos humanos de los habitantes de la zona frontera. Según anunciaron, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y la policía, fue abatido el líder del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo, junto a otros 2 integrantes de la banda marxista que desde hace 14 años opera en el norte de Paraguay. Fueron identificados como Osvaldo Daniel Villalba, alias Comandante Alexander, Luciano Argüello y un indígena con el alias de Simón, dijo el jefe antisecuestros, comisario Nimio Cardoso. Abdo anunció el domingo que las muertes de los insurgentes a manos de las Fuerzas Armadas se produjeron después de 1 año y más de trabajo de inteligencia. El mandatario volvió a hacer un llamado para que haya paz en el Paraguay e instó a entregarse a los insurgentes de la banda que quedan en el norte. El Ejército del Pueblo Paraguayo, que tiene influencias en la teología de la liberación, es una escisión del Partido Patria Libre, fundado en 1990, que se autodefine como marxista y antiimperialista y que participó en comicios hace 20 años. Las autoridades le atribuyen unas 80 muertes de civiles, policías y militares desde entonces, además de una veintena de secuestros y extorsiones a ganaderos. Uruguay. El subdirector de la Policía Nacional Uruguaya fue imputado por colaborar con el ex custodio de la calle Pou. Fue citado junto a otro jerarca policial en la investigación de la red de falsificación de documentos. En una audiencia llevada a cabo el pasado viernes, la fiscal Gabriela Fossati consiguió que se extendiera hasta marzo del 2023 la prisión preventiva para Alejandro Astesiano, el ex custodio de Luis Lacalle Pou, y 2 integrantes de la red de falsificación, el ruso Alexei Sibaley y el escribano uruguayo Álvaro Fernández. Fossati aprovechó la instancia para comunicar la situación de la investigación y declaró que a partir de la información recuperada del celular de Astesiano, se pudo identificar a 2 funcionarios del Ministerio del Interior, los 2 con cargo jerárquico. Uno de ellos es el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, quien se habría presentado en fiscalía junto al otro indagado. Antes de ser detenido, Astesiano borró la información que había en su celular. Según la fiscal, eso fue porque estaba al tanto de la investigación y de su pronta detención. Luego del arduo trabajo, Policía Científica consiguió recuperar menos del 2% de la información contenida en su celular y en ella se llegó a una serie de favores que Astesiano pidió a jerarcas policiales. Lo que estudia la Fiscalía es si en esos pedidos hubo algún delito. Son las noticias más importantes del día. Ecuador. Nuevos enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil. Un muerto y 2 heridos en nuevos choques en una cárcel de Ecuador. Los enfrentamientos entre internos ocurrieron en la cárcel Guayas 1, que forma parte de un gran complejo penitenciario que incluye otras 4 prisiones en las que hay 13.000 reos. Guayaquil fue el escenario de una reciente revuelta que dejó 13 fallecidos en esa misma cárcel. Brasil. Lula le pidió a Bolsonaro que acepte el resultado si es derrotado. Lula le pidió a Bolsonaro tener sensatez para reconocer el resultado. El líder del Partido de los Trabajadores le exigió al presidente de Brasil que acepte la derrota sin cuestionar la transparencia del voto. De cara al balotaje en Brasil, el expresidente y candidato presidencial opositor desafió al actual mandatario a que lo llame por teléfono para reconocer la derrota.
el líder del Partido de los Trabajadores, que ganó la primera vuelta por 48.4% a 43.3%, afirmó que el balotaje del domingo es una votación entre la democracia y el neofascismo, por lo cual es urgente restablecer la normalidad en Brasil. Perú. Liberan a la cuñada de Pedro Castillo. La Corte ordenó liberar a la cuñada del presidente Castillo. La justicia dispuso la excarcelación de Jennifer Paredes, encarcelada desde hace casi 2 meses, mientras es investigada por su presunta participación en un clan criminal para lavar activos a la que también pertenecen el mandatario y la primera dama. La sala de apelaciones añadió que Paredes tendrá restricciones, incluidas no ausentarse de su domicilio, ir cada mes a un juzgado a registrar su huella digital y asistir a los próximos llamados de los fiscales o jueces. Además, los jueces también ordenaron a Paredes que indique cuál será su residencia. Reino Unido. Asume Rishi Sunak. El ex ministro de Finanzas fue designado para reemplazar a Liz Truss luego de que su adversaria, Penny Mordaunt, no obtuviera suficientes apoyos para presentar su candidatura. Según cálculos de los medios, Sunak cuenta con 144 apoyos, mientras que Mordaunt tiene 24. El exministro de Finanzas asumirá hoy el cargo de primer ministro. Sunak es el primero surgido de una minoría étnica y el más joven en la historia moderna del país. Rusia apunta a las instalaciones eléctricas ucranianas. Rusia aceleró su arremetida contra instalaciones eléctricas en Ucrania y bombardeó 51 centros generadores este mes. El responsable del Ministerio Público de Kiev dijo que Moscú tiene como objetivo con sus ataques la infraestructura crítica del país. Desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero, Rusia ha lanzado 85 ataques contra instalaciones eléctricas ucranianas, 51 de los cuales se han registrado solo en el mes de octubre, según el fiscal general de Ucrania. Esto es terrorismo y un crimen de guerra, ha afirmado. Roslin dejó muertos a su paso por México. Tras tocar tierra al amanecer del domingo en el estado de Nayarit, el fenómeno se degradó luego a depresión tropical al internarse en el norte del país. Las autoridades de protección civil de los estados de Nayarit y Jalisco, los más afectados, reportaron algunos daños materiales, inundaciones puntuales, caída de árboles y deslaves que han interrumpido el tráfico en algunas carreteras. En Sayulita, Nayarit, algunos sectores resultaron afectados por la crecida de un arroyo que dejó enterradas viviendas. El caudal del río fue lo que pasa, avienta el agua, ya se desborda y empieza a afectar todo esto que está viviendo ahorita. Roslin alcanzó fuerza de huracán el viernes y de manera inesperada en unas horas llegó a la categoría 4 de la escala de Saffir-Simpson. Es el primero que llega a esa fuerza esta temporada en el Pacífico. Perú. Castillo afirma que no dará tregua a sus detractores. El presidente arremetió contra la fiscalía e invocó a los peruanos para que dejen de lado los enfrentamientos inútiles. Durante una ceremonia de entrega de títulos de propiedad realizada en la región andina de Apurímac, el mandatario enfatizó que su gobierno es totalmente demócrata y en ese marco va a seguir trabajando. El gobernante se pronunció de esa manera luego de que la fiscal general peruana, Patricia Benavides, presentara el pasado 11 de octubre ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por supuestamente liderar una organización criminal en el Ejecutivo. Castillo y su defensa aseguran que el artículo 117 de la Constitución establece que un jefe de Estado
solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por 4 casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes. El régimen de Irán acusó a 516 personas por participar en las protestas de los últimos días. Las autoridades no han informado del número total de detenidos ni fallecidos, pero la ONG Iran Human Rights sitúa en 108 los muertos y 12.500 los encarcelados. Los hechos se dieron en las provincias de Teherán y Alborz en el marco de las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini. 4 de los acusados se enfrentan a cargos por enemistad con Dios, por el uso de armas para aterrorizar a la sociedad, herir a miembros de las fuerzas de seguridad, provocar incendios y destruir propiedades públicas y privadas, lo que podría conllevar la pena de muerte. También se les acusa de haber destruido bienes públicos y gubernamentales con el objetivo de atacar el sistema sagrado de la República Islámica de Irán.